En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Job era un buen hombre, era honesto y justo. Amaba mucho a Dios. Job le rezaba a Dios todos los días. Job también era muy rico. Tenía muchas ovejas, camellos y burros. Tenía una familia numerosa y muchos sirvientes. Job era un hombre respetado. Era bendecido en todos los sentidos. Un día, algo terrible sucedió. Job lo perdió todo. Perdió su riqueza. Perdió a sus hijos. Perdió su salud. Job se quedó sin nada más que su fe. Sin que Job lo supiera, se estaba desarrollando un drama celestial. En las cortes del cielo, Dios había elogiado la inquebrantable devoción de Job. Satanás, lleno de duda cínica, desafió a Dios. ¿Job te sirve sin razón?, se burló. Quítale su comodidad, su salud, su familia, a ver si su piedad permanece. Y así se hizo una apuesta. Dios, confiado en la fe pura de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, pero le prohibió a Satanás dañar a Job directamente. El escenario estaba listo para una prueba de fe como ninguna otra. La vida de Job estaba a punto de convertirse en un crisol, su espíritu templado por un sufrimiento inimaginable. El primer golpe llegó rápidamente. Los invasores descendieron sobre las tierras de Job, robando su ganado, matando a sus sirvientes. Job, antes un hombre de inmensa riqueza, se quedó sin nada. La noticia de sus hijos, festejando en una casa distante, llegó como un martillazo. La casa se había derrumbado, matando a todos sus hijos e hijas. Job, abrumado por el dolor, rasgó sus vestiduras y se afeitó la cabeza. Pero Satanás no había terminado. El cuerpo de Job estalló en dolorosas llagas, cubriéndolo de pies a cabeza. Se sentó entre las cenizas, rascándose la piel con un tiesto roto, su mundo reducido a polvo y desesperación. La angustia de Job. ¿Por qué yo?, gritó Job a los cielos. Su voz, ronca por el dolor y la desesperación, resonó en las llanuras vacías. ¿Qué he hecho para merecer esto? Su esposa, destrozada por el dolor, lo instó. Maldice a Dios y muere. ¿De qué sirve tu fe ahora? Pero Job, incluso en su agonía, se negó a apartarse de Dios. Aunque Él me mate, declaró, en Él esperaré. Su fe, aunque golpeada y magullada, permaneció. No entendía el plan de Dios, pero se negaba a maldecir su nombre. Confiaría en Dios, incluso frente a un sufrimiento inimaginable. 3 amigos, al enterarse de la difícil situación de Job, fueron a consolarlo. Elifaz, Bildad y Zofar llegaron con el rostro marcado por la preocupación, pero sus palabras, destinadas a consolar, solo añadían sal a las heridas de Job. Lo acusaron de pecados ocultos, alegando que su sufrimiento era un castigo por sus malas acciones. Dios es justo, insistieron. Confiesa tus pecados y quizás Él ceda. Job, indignado, se defendió. Había vivido una vida intachable, argumentó. Siempre había obedecido a Dios. Sus acusaciones eran crueles e injustas. El debate se prolongó, y cada amigo ofreció clichés vacíos y consejos equivocados. Job, atrapado en un torbellino de desesperación y acusaciones, se aferraba desesperadamente a su fe, el único consuelo en su tormenta de sufrimiento. Sección 6. Una voz. Desde el torbellino. Entonces, desde el corazón de una tormenta furiosa, Dios habló. Su voz resonó como un trueno, llenando el aire con una presencia imponente y divina. Su voz, poderosa y majestuosa, silenció a Job y a sus amigos. Cada palabra era como un eco de la eternidad, una manifestación de la sabiduría y el poder divino. Habló de la creación del universo, de cómo los cielos y la tierra fueron formados por su mano. Cada estrella, cada planeta, cada partícula de polvo, todo fue obra suya. Las maravillas de la naturaleza, desde las montañas más altas hasta los océanos más profundos, todo reflejaba su gloria y magnificencia. Los misterios más allá de la comprensión humana, aquellos secretos que ni los más sabios pueden desentrañar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, tronó. ¿Quién puso sus cimientos? ¿Quién extendió su medida? ¿Has mandado tú a la mañana, o le has enseñado al alba su lugar? Cada amanecer, cada nuevo día,
es un testimonio de su poder, o le has enseñado al alba su lugar. La luz del amanecer, que disipa la oscuridad, es una obra de su voluntad. Job, humillado por la demostración de poder divino, se dio cuenta de las limitaciones de su entendimiento. Su orgullo se desvaneció ante la inmensidad de la sabiduría divina. Había cuestionado la justicia de Dios, sin comprender la vastedad de su plan. Cada duda, cada pregunta, se desvaneció ante la revelación divina, sin comprender la vastedad de su plan. El universo, con toda su complejidad y belleza, era una manifestación de su propósito. Se arrepintió de su orgullo, reconociendo su pequeñez ante la grandeza de Dios, reconociendo su insignificancia ante el Todopoderoso. Cada pensamiento, cada palabra, era una confesión de su humildad. He pronunciado lo que no entendía, confesó. Cosas demasiado maravillosas para que yo las conozca. Su corazón se llenó de reverencia y asombro. Cosas demasiado maravillosas para que yo las conozca. La grandeza de Dios, revelada en cada rincón del universo, era un testimonio de su poder y sabiduría. Sección 7. Humillado ante el Todopoderoso. Dios, complacido con la humildad de Job, se volvió hacia sus amigos. Ellos habían hablado mucho, pero no habían entendido el verdadero propósito de las pruebas de Job. Los reprendió por su juicio erróneo, su falta de empatía. No habían mostrado compasión, sino que habían juzgado con dureza. Habían asumido conocer la voluntad de Dios, juzgando a Job sin comprender su corazón. Creían que el sufrimiento de Job era un castigo, pero no entendían el plan divino. Volviéndose hacia Job, Dios declaró: «Tú has hablado de mí lo que es recto». Job, a pesar de su dolor, había mantenido su integridad y su fe. Su fe, probada en los fuegos del sufrimiento, había emergido más fuerte, más pura. Cada prueba, cada momento de dolor, había refinado su espíritu. Job, humillado y arrepentido, se inclinó ante Dios. Reconoció su pequeñez ante la grandeza del Creador. Ya no cuestionaba, ya no exigía respuestas. Había encontrado paz en la aceptación y en la entrega total a la voluntad divina. Simplemente se rindió, confiando en la sabiduría y el amor de su Creador. Su corazón estaba lleno de una nueva comprensión y serenidad. Había aprendido que la fe no es la ausencia de sufrimiento, sino la confianza inquebrantable en la bondad de Dios, incluso en medio de las tormentas más grandes de la vida. En su humildad, Job encontró la verdadera fortaleza y la paz que solo la fe puede otorgar. Sección 8. Restauración y recompensa. Dios, en su infinita misericordia, restauró la fortuna de Job. Lo bendijo con el doble de la riqueza que tenía antes. Le dio una nueva familia, 10 hijos para reemplazar a los que había perdido. Job vivió una vida larga y próspera, rodeado de su amada familia y amigos leales. Nunca olvidó las lecciones aprendidas en las cenizas de su sufrimiento. Su historia se convirtió en un testimonio del poder de la fe inquebrantable, un faro de esperanza para todos aquellos que enfrentan sus propias pruebas y tribulaciones. Sección 9. Lecciones de las cenizas. La historia de Job nos ofrece profundas lecciones a todos. Job, un hombre justo y devoto, enfrentó pruebas inimaginables que pusieron a prueba su fe y su resistencia. Nos enseña sobre la naturaleza de la fe, una fe que no se basa en las bendiciones materiales o en la ausencia de sufrimiento, sino en una confianza inquebrantable en Dios. La importancia de la humildad se destaca en la manera en que Job acepta su sufrimiento sin renegar de su fe. Su humildad nos muestra que a veces la verdadera fortaleza se encuentra en la aceptación y la sumisión. Y el poder transformador de la empatía se revela en cómo Job, a pesar de su propio dolor, es capaz de comprender y sentir el sufrimiento de los demás. La confianza inquebrantable de Job en Dios, incluso en medio de un sufrimiento inimaginable, nos desafía a examinar la profundidad de nuestra propia fe. Nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante las adversidades y si nuestra fe permanece firme. Nos recuerda que nuestra relación con Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de la postura de nuestros corazones. Es en los momentos de prueba cuando nuestra verdadera fe se revela. La postura de nuestros corazones, llena de amor y confianza, es lo que realmente importa.
no es lo que tenemos o lo que perdemos, sino cómo respondemos a las pruebas de la vida. Los intentos equivocados de consuelo de sus amigos nos enseñan la importancia de la empatía. A menudo, en nuestro afán por ayudar, podemos decir cosas que, aunque bien intencionadas, no alivian el dolor del otro. Cuando nos enfrentamos al dolor de alguien, es crucial recordar que a veces la respuesta más amable es simplemente escuchar. No siempre tenemos que tener las respuestas o soluciones. A veces, el acto de escuchar con atención y ofrecer un oído comprensivo puede ser más poderoso que cualquier palabra de consuelo. Ofrecer un hombro para llorar, estar presente en el dolor del otro, sin juicios ni clichés vacíos, es una de las formas más puras de empatía. Sin juicios ni clichés vacíos, simplemente estar ahí, en el momento, compartiendo el peso del sufrimiento. La historia de Job es un recordatorio atemporal de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y no hay claridad en el horizonte, incluso cuando no podemos entender el plan de Dios, cuando las respuestas parecen eludirnos y la desesperación amenaza con abrumarnos, podemos elegir confiar en su amor inquebrantable y su sabiduría infinita. Esta confianza nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es difícil, porque es en nuestra rendición, en nuestra capacidad de dejar ir en nuestras propias expectativas y control, en nuestra voluntad de soltar el control y aceptar la voluntad divina, que encontramos la verdadera paz y la esperanza duradera. La historia de Job nos enseña que, a través de la fe, la humildad y la empatía, podemos superar cualquier adversidad y encontrar un propósito más profundo en nuestras vidas.